Habacuc, como les decía, es llamado el Tomás del Antiguo Testamento. Tomás en el Nuevo Testamento, ¿quién era? Era un discípulo de Jesús y era un discípulo que se caracterizaba por su incredulidad. Y él, recordemos que él dijo: yo no voy a creer hasta que yo no meta mi dedo en su costado, entonces voy a creer. Sin embargo, antes de eso no voy a creer. Él planteó dudas, planteó una pregunta. Y en el Antiguo Testamento, Habacuc se le considera el Tomás del Antiguo Testamento porque él está planteando preguntas. Está planteando preguntas y la pregunta principal es: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la situación que estoy viendo, Señor? ¿Por qué me permites verla? ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Por qué tú no haces nada al parecer? Esa es la pregunta de Habacuc y quiero que la leamos juntos. Habacuc, vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Y dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levanta. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Lo voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente y dice esto. Versículo 2. ¿Hasta cuándo debo de pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo de mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Al leer estos pasajes, yo creo que Habacuc es un libro tan contemporáneo para el día de hoy. Es una obra de arte. Habacuc es una obra de arte y les confieso, hermanos, que para mí uno de los libros más que en lo particular le he tomado cariño y aprecio por el tiempo de estudio que he tenido en él es Habacuc. La última canción que cantamos se llama En tus brazos de amor. ¿Y saben qué quiere decir Habacuc? Uno que abraza. Ese es lo que quiere decir el nombre de Habacuc, uno que abraza. Ahora, ¿en qué sentido es uno que abraza? Hay dos posibles interpretaciones al nombre de Habacuc en relación al libro. Una es que Habacuc es la persona que se aferra, es la persona que abraza y que se agarra de alguien. Y algunos dicen que entonces Habacuc estaría denotando, su nombre estaría denotando que es uno que se aferra a Dios. Pero en otro sentido dicen algunos, bueno, uno que abraza es más bien que Dios está abrazando a Habacuc. Dios lo está consolando a Habacuc en medio de sus dudas, en medio de sus dudas. Algo que nos hace ver el libro de Habacuc es que Dios es un Dios al cual se le puede hacer preguntas. Y aquí vemos a Habacuc con una pregunta: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me permites ver maldad? ¿Por qué me haces ver iniquidad, Señor? ¿Por qué veo mal? ¿Por qué veo que la situación en la que estoy, el justo está siendo debilitado, está siendo traicionado?
¿Por qué, Señor? ¿Por qué existe la extorsión? ¿Por qué la justicia se está viendo debilitada? ¿Por qué al parecer los malos son más que los justos? ¿Por qué a los justos les va bien y no a los buenos? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y ahí hay preguntas, y eso lo primero que nos hace ver es que Dios es un Dios al que le podemos preguntar, al que le podemos llevar nuestras dudas, al que le podemos decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora, hemos visto a veces la imagen de un Dios al que no le tenemos que preguntar, o, bueno, hay un sentido en el que no lo podemos cuestionar acerca de lo que Él hace. Claro, Él es Dios y Él sabe todo lo que hace, Él sabe todo lo que está aconteciendo en el mundo, Él es un Dios soberano que tiene el control absoluto de todo lo que sucede en el universo. Sin embargo, al mismo tiempo, Dios le podemos preguntar y le podemos traer nuestras preguntas y nuestras dudas. ¿Qué está pasando, Señor? Dios no tiene miedo de las preguntas que le podamos plantear. Como dijo David en el Salmo 139, Señor, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, Jehová, tú la sabes toda. Si yo quiero ir a los cielos, allí estás tú. Si quisiera hacer mi estrado en lo profundo del mar, allí estás tú. Si quisiera esconderme en las extremidades del mundo, allí estás tú, Señor. Dios es un Dios que es todopoderoso, omnipresente, omnipotente. Las características de Dios, el estudiar a Dios nos hace bien en tiempos de confusión, en tiempos de violencia. Los atributos de Dios son fundamentales para estudiarlos. Estaba en una ocasión un pastor llamado John Piper, y él estaba en su iglesia predicando y compartiendo, y de repente a él le toca predicar un domingo, pero un día antes, en la noche, fallece una persona muy especial de la iglesia. Y dice John Piper que cuando él supo la noticia, pensó, ¿qué hago? Sábado por la noche, el día de mañana es servicio, suspendo la iglesia, todos de la iglesia vamos a la casa de la persona y nos reunimos y hacemos un servicio. ¿Qué hago? Y él estuvo orando, y pidiéndole a Dios respuesta. Y otra de las cosas es que él estaba predicando Romanos en la iglesia, y ese día le tocaba predicar Romanos capítulo 9, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y entonces dijo él, híjole, mi sermón, ¿qué hago? ¿Cambio mi sermón? ¿No lo cambio? ¿Qué hago? Y entonces él dice que estuvo orando y oró y dijo, Señor, estoy predicando esto verso por verso, lo voy a hacer aquí en Romanos capítulo 9. Y no voy a suspender el servicio, vamos a tener el servicio y después voy y me reúno con los hermanos. Y dice él que en esa mañana abrió su Biblia en Romanos capítulo 9, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y él estaba iniciando su sermón cuando de repente las personas familiares de la persona que había fallecido entraron por la iglesia y se sentaron. Y él dice que todavía en su mente pensó, híjole, ¿qué voy a hacer? Bueno, ya había comenzado en Romanos. Y comenzó su sermón. Y empezó a decir, Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios que sabe las cosas, el porqué de las cosas. Y al finalizar el servicio se le acercan los familiares y dice que le dijeron, Pastor Piper, no ha habido más consuelo en mi corazón que escuchar los atributos de Dios en estos momentos de dificultad. Escuchar quién es Dios ha traído a mi mente, a mi alma, un sentido de saciedad en medio del dolor. Y bueno, es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy. Dios, ¿quién es Dios? Y principalmente lo que sucede en el libro de Habacuc. Habacuc entonces plantea las preguntas y dice, ¿por qué, Señor?
¿por qué está sucediendo lo que estoy viendo en Israel? En ese tiempo en Israel había un momento de crisis en cuanto a la violencia, en cuanto a la maldad. Estaba incrementándose, al parecer, por contexto. Podemos ver que este libro se escribió alrededor del año 600 y algunos lo consideran a este libro, a este profeta menor, como contemporáneo de Sofonías y, al parecer, el libro de Nahum. Y el contexto ya nos da una particular referencia de que en ese tiempo muchos de los sacerdotes estaban haciendo las cosas mal. Estaban llevando ofrendas al templo donde habían personas que estaban burlándose de Dios, burlándose de los sacrificios, llevaban ovejas cojas, llevaban ovejas ciegas. Y recordemos que la ley decía que alguien que debería de ofrecer alabanza tendría que hacerlo de la mejor manera, no llevando animales defectuosos. Pero en ese tiempo estaba sucediendo eso y mucho más. Estaban sucediendo muchas cosas más malas. Y lo primero que notamos aquí es que hay un hombre sensible. Hay un hombre sensible a lo que está sucediendo en su sociedad. Y ese hombre sensible le clama a Dios y le hace sentir lo que él está, le hace ver a Dios lo que él está sintiendo. No por cuestión de informarle a Dios, porque Dios no lo sepa, ¿no? Pero él estaba tratando de decirle a Dios lo que él estaba viendo, lo que él estaba sintiendo, lo que a él estaba aquejando. Y el libro de Habacuc lo podemos dividir en 3 partes. El capítulo 1 podemos decir la perplejidad de Habacuc. La perplejidad de Habacuc. En el capítulo 2 podemos hablar de la percepción de Habacuc. Cómo Habacuc ya vio la situación cuando Dios le dio una respuesta. La percepción de Habacuc. Y en tercer lugar, podemos decir que está la alabanza de Habacuc o el cántico de Habacuc o la oración de Habacuc, que más bien es un cántico el que vemos en el capítulo 3. En primer lugar, entonces, vemos la perplejidad de Habacuc. En segundo lugar, la percepción de Habacuc. Y en tercer lugar, vemos la alabanza de Habacuc o la oración de Habacuc, que más bien es un cántico, el capítulo 3. En el capítulo 1, entonces, vemos que Habacuc se queda perplejo. Y en la perplejidad es un sentido de asombro por lo que está sucediendo. Y vemos que Habacuc entonces, del versículo 1 al 4, se queda perplejo. ¿Qué está sucediendo? Y al día de hoy lo que podemos decir nosotros en cierto sentido es que está sucediendo en nuestro bello Baja California. ¿Qué está sucediendo en nuestro bello estado? Y no solamente en nuestro bello estado, ¿qué está sucediendo en toda la nación de México? Y pónganse a pensar, ¿qué es lo que está pasando por la mente de los que están ahorita presentes todavía en Rusia y en Ucrania? Esto es solamente una probadita, lo que hemos vivido en estos días, solamente una probadita de lo que están viviendo las personas en Ucrania y en Rusia, ¿no? De lo que ha pasado Irak, de lo que está pasando en los países árabes. Imagínense estar en tu casa sentado, de repente cae una bomba a 1 kilómetro de tu casa. ¿Qué se ha de sentir, mis hermanos? Yo no lo sé, ¿no? Pero dicen por ahí que cuando lanzaron la bomba a Hiroshima y Nagasaki, se cuenta por ahí que la bomba fue lanzada y alrededor de 100 metros la bomba hizo explosión. Eso quiere decir que quedó suspendida a 100 metros y después hizo explosión. Dicen que las personas que estaban cercanas fueron fulminadas por completo por el calor. El calor, hay una aproximación que dice que una bomba atómica puede llegar a alcanzar 400 grados de temperatura, no sé, creo que son centígrados, puede llegar a alcanzar. O sea, al momento una persona es fulminada. Y bueno, gracias a Dios no estamos llegando todavía a una guerra nuclear, pero tuvimos una pequeña probadita, ¿no? Quema de Oxxos, quema de carros y al parecer, yo no sé exactamente la situación, pero al parecer personas que están dentro del narcotráfico, no sé si están tratando de intimidar a la sociedad, de causar caos en la sociedad. No sé exactamente cuál sea el propósito de los que están causando mal. Sin embargo,
¿Cuál es la respuesta de Dios a la pregunta de Habacuc? A las preguntas que está planteando Habacuc, ¿cuál es la respuesta de Dios? Versículo 5. Versículo 5 dice esto: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Imagínate, ¿no? Que te diga eso el Señor: ¿para qué te lo cuento si no me vas a creer? ¿Para qué te lo digo si tu mente es tan finita que no me vas a alcanzar a comprender? ¿Para qué te lo digo? Yo no sé, ¿no? Pero hay una historia en el Antiguo Testamento. Hay una historia donde está Elías. Y Elías, el profeta del Antiguo Testamento, está en una situación donde su casa está rodeada por el ejército que quería, al parecer, igualmente capturarlo, intimidarlo, etcétera, etcétera. Y Elías está con su siervo. Y el siervo se dice que está temeroso y está con mucho temor, está con mucho miedo. Y Elías tratando de darle ánimo y dice: no tengas miedo, no tengas miedo. Mira, vamos a pedirle a Dios que nos muestre lo que está sucediendo en la realidad. Y Elías le dice a Dios: Señor, abre los ojos a este cabezón por un momento, aunque sea. Abre los ojos de su espíritu. Y dice que el Señor abre los ojos del siervo, y cuando él puede contemplar lo que está sucediendo afuera de la casa de Elías, él dice que vio un ejército de a caballos. Y Elías le dice: ¿ya viste? Más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. El profeta Eliseo, perdón. Gracias, hermanita. Perdón, ya nos hace falta repasar esa parte. Pero bueno, lo que podemos notar es que si el Señor pudiera contarnos lo que está sucediendo en el mundo real, lo que está sucediendo con su ejército, lo que Él permite que suceda en la tierra, o sea, lo que le está diciendo Dios a Habacuc es: mira, te lo voy a decir, pero bueno, no, a lo mejor no lo vas a creer, no lo vas a creer, pero mira, ahí te va. Te voy a decir lo que estoy haciendo en medio de estos días. Versículo 6. Porque aquí yo levanto una nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Imagínense la descripción que está haciendo. Lo voy a leer de otra versión. Y dice esto desde el versículo 6 nuevamente: estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento, y marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos como águilas. Se lanzan en picada para devorar a sus presas. Lo que dice la Reina Valera, por ejemplo, en el versículo 7, es que formidable es y terrible, y de ella misma procede su justicia y su dignidad. O sea, ellos establecen su propia justicia, y es lo que estamos viendo el día de hoy con los cárteles. ¿De dónde proviene la justicia? Bueno, ellos establecen lo que se les antoja, ¿no? Ellos dicen lo que se les antoja. Pablo Escobar, ¿no? El cártel de la droga en Colombia. Podemos ver los grandes capos de la droga, que ellos en cierta medida hasta cierto control en el gobierno tienen. O sea, ya nuestra constitución mexicana, nuestra ley, ya no tiene valor para ellos. ¿Qué nos importa la ley? Nosotros tenemos nuestra propia ley. Nosotros vamos a decir qué es lo que tiene que suceder. Y ahorita lo que estamos viendo al día de hoy es que se ha dejado crecer, hemos dejado crecer, y no se ha aplicado lo que dice Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 nos dice algo interesante en cuanto a qué es lo que tiene que hacer
el gobierno, ¿qué es lo que se tiene que hacer cuando alguien se está pasando por alto los estatutos de Dios? Veamos qué es lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice esto. Romanos 13:1. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan estos puestos, y los que ocupan puestos de autoridad, están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra las autoridades, se rebela contra lo que Dios ha instituido, y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Estoy leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Pero las autoridades deberían de ejercer el peso de la ley cuando hay alguien que desobedece, cuando hay alguien que se pasa por alto la ley. Pero ¿qué es lo que se estaba viendo en el pueblo en ese entonces? Que los babilonios estaban estableciendo su propia ley. Y al día de hoy es lo mismo. Los narcos están estableciendo su propia ley. ¿No? Por ahí vemos casos de personas que dicen, ¿saben qué? Si tú tienes un negocio, ¿sabes qué? Tú tienes que pagarme una cuota. Si algunos tienen terrenos, igual, de la misma manera, ¿sabes qué? Mira, yo necesito tu terreno. Así que, si bien le va a la persona, no, ahí les va una indemnización. Pero si no, pues tienes que darme tu terreno, porque si no, pues vas a morir. Y es lo que vemos el día de hoy, es que muchos de los están haciendo eso. Y lo que dice aquí, interesantemente, es que los babilonios estaban poseyendo tierras ajenas. Y es parte de lo que está sucediendo el día de hoy. Así que, lo que está diciendo aquí es algo bien interesante y que a mí siempre me ha causado también perplejidad. Que Habacuc le dice a Dios, Señor, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está sucediendo lo que están viendo mis ojos? Y el Señor, en lugar de decirle, ¿sabes qué, Habacuc? Pues yo voy a terminar con el mal. Le dice, no, ahí te va otro poquito. Como que mira, todo el mal que has visto no es nada, mira. Estoy levantando una nación que es cruel. Estoy levantando una nación que es cruel. ¿Y cuál era el propósito al parecer? El propósito es que Dios estaba levantando a los babilonios para traer juicio a Israel. Dios estaba levantando a los babilonios para traer juicio a Israel. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en nuestra nación? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en nuestro México? Bueno, yo creo que podemos inferir legítimamente del texto que cuando suceden este tipo de cosas muchas veces es muy probable, posible, no sé cómo ponerlo ahí, no quiero ir más allá de lo que el texto me dice tampoco, pero creo que podemos inferir de manera legítima que cuando una nación se está rebelando contra Dios, Dios trae juicio a las naciones. Dios trae juicio a las naciones. La pregunta que cabe destacar aquí es, ¿qué es lo que está sucediendo en medio de todo esto? ¿Será que Dios está trayendo juicio a nuestra nación? ¿Será que Dios está trayendo juicio a nuestro estado? ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando una nación rechaza a Dios y cuando una nación no quiere vivir conforme al marco establecido por Dios, lo que Dios hace es traer a juicio a esa nación. Y la pregunta que cabe destacar aquí entonces es, ¿qué está sucediendo? ¿Estará sucediendo lo mismo? Bueno, no lo sé, mis hermanos, la verdad es que no lo sé, no quiero ir más allá del texto, pero es posible. Es posible que Dios nos esté trayendo a juicio, permitiendo todo este tipo de cosas. Así que
En medio de eso, en medio de la respuesta que Dios le da a Habacuc, Habacuc da una segunda protesta. Versículo 12. La segunda protesta la voy a leer y dice en el versículo 12: ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Lo voy a leer de otra versión y dice esto para que sea un poquito más entendible, qué es lo que al parecer está tratando de decir aquí. Oh Señor, mi Dios, santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Otra vez, la verdad, para ser sinceros, y mientras estaba yo estudiando a Habacuc, muchos le huyen a predicar a Habacuc porque el mensaje que tiene puede resultar fuera de nuestro campo teológico. Y lo que está diciendo Habacuc es: no puede ser, Señor, que tú estés planeando acabar con nosotros. Pero sigue Habacuc: oh Señor, ya al parecer como que ya me está cayendo el 20 de lo que estás haciendo. Como que ya me está cayendo el 20 de lo que estás haciendo. Entonces, oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos. O sea, ya estaba entendiendo. Y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? O sea, la segunda protesta de Habacuc es: Señor, ¿cómo puede ser posible que tú te estés trayendo gente todavía peor que Israel y estés utilizando a gente todavía en un peor estado de moral y de pecaminosidad que el pueblo de Israel para castigar? No puede ser eso, Señor. No puede ser posible que estés utilizando a una nación mucho más pecadora que nosotros. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que Dios se puede valer de personas corruptas, violentas, inclusive para llevar a cabo sus propósitos eternos. Y ayer que meditaba, yo decía: Señor, o sea, tú puedes utilizar inclusive todos los cárteles de alguna manera para llevar a cabo tus propósitos. O sea, ellos están en tus manos. Tú los tienes en la palma de tus manos. Nada se sale de tu control. Nada se sale de tu control. Pero a veces no lo logramos entender, no lo logramos captar, y al parecer sucede lo que sucedió también con Elías. Elías estábamos viendo que estaba enfrentándose al gobierno de su tiempo, y en medio de su tiempo el que estaba acá, el que estaba en ese tiempo, él estaba pasándose por alto la ley de Dios, y Elías, como profeta, estaba predicando en contra de Acab, y él fue y derribó la estatua que estaba dedicada a Baal, si no mal recuerdo. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que la esposa de Acab va y le dice: Elías, te prometo que el día de mañana, yo no soy Jezabel, si el día de mañana tú no estás muerto. ¿Y qué fue lo que hizo Elías? Tuvo miedo y se fue a esconder, ¿no? Se fue a esconder a una cueva. ¿Y qué fue lo que sucedió en esa cueva? Que Elías, estando en esa cueva, el Señor llega y le dice: Elías, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Y Elías, de medio de la cueva: bueno, es que la verdad, Señor, es que tuve miedo y me escondí. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento? ¿A quién le debemos de temer? No temáis a los que hacen el mal. No temáis a los que pueden matar el cuerpo. No teman al que verdaderamente les puede hacer daño. Teman a él verdaderamente, no teman a lo demás. Y bueno, Elías dijo: la verdad es que yo tuve miedo y me escondí. Y le dice Dios: Elías. Y bueno,
Le dice, sí, Señor, me escondí. ¿Sabes qué, Señor? Es que la verdad es que, mira, yo no sé si ya viste a Adela Micha o a Joaquín López Dóriga, pero las noticias dicen que ya mataron a todos tus profetas. Y la verdad es que solamente yo he quedado. No dice así, ¿no? Pero dice, Señor, no sé si ya te enteraste, pero como que Elías le estaba informando a Dios, Señor, no sé si tú ya te enteraste, pero mira, ya mataron a todos tus profetas y solamente yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. ¿Y qué le dice Dios? Ay, Elías, ¿qué tú no sabes que yo soy Dios? ¿Qué tú no sabes que yo controlo el mundo? ¿Qué tú no sabes que yo soy omnipotente? Que yo sé todo lo que acontece en el mundo. ¿Tú no sabes que yo tengo el poder para hacer todo lo que yo quiera hacer en el mundo? Uno de los atributos de Dios es que Él es libre de hacer lo que Él le plazca en el mundo. Lo que Él le plazca. Si Él el día de hoy quisiera acabar con el mal, exterminaría el mal por completo. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Que tú y yo seríamos los primeros en irnos. Por eso dice segunda de Pedro que el Señor no retarda su promesa, sino que Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él está en espera. Sin embargo, Elías le estaba informando a Dios, no, ha matado a tus profetas, y el Señor le dice, no, Elías, no es así, Elías. Yo me he reservado 7,000 hombres. Yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla a Baal. Y espérate, yo estoy llevando a cabo mis propósitos. Dios es un Dios que lleva a cabo sus propósitos, a veces contra toda nuestra lógica, por así decirlo. Digo, contra toda nuestra forma de que a veces Dios no hace las cosas como nosotros queremos y como que para nosotros sería lo ideal. No, imagínate nada más la vida de José. José estaba con su familia y de repente un día sueña que 2 espigas se arrodillaban ante él y el sol y la luna también. ¿Y cuál era la interpretación del sueño? Bueno, su papá lo tuvo claro y dijo, José, ¿estás queriendo decir que tus hermanos, tu mamá y yo nos vamos a inclinar ante ti? Y sus hermanos lo aborrecían a causa de eso, ¿no? Pero su papá meditaba en esto. Y José, la Biblia no nos dice, pero imagínense qué fue lo que pensó José cuando de repente sus hermanos lo agarran, lo avientan a un pozo y pasan unos ismaelitas y lo venden. Imagínense lo que pasó en la mente de José. Oye, ¿y mi sueño? Donde todos mis hermanos me iban a servir. No, al contrario, me vendieron mis hermanos. Me vendieron, me echaron en un pozo. Posiblemente lo golpearon, no lo sé. Pero lo vendieron sus hermanos y después, ya que lo venden, va a caer a la casa de Potifar. ¿Y qué es lo que sucede ahí en la casa de Potifar? José echándole ganas, ¿no? José estaba sirviendo en la casa de Potifar. Él, yo me imagino que era muy hacendoso, tenía la iniciativa, hasta que de repente Potifar lo puso como el que estaba a cargo de sus finanzas. Manejaba los cheques de Potifar, manejaba las tarjetas de crédito, ¿no? Y de repente llega la esposa, lo ve guapo y se quiere acostar con él. ¿Y qué es lo que sucede? Que José huye y la esposa se queja, ¿no? Una mentira, y dice, es que Potifar, mira, tu siervo intentó abusar de mí. Imagínense qué vino otra vez a la cabeza de José. Lo mandaron a la cárcel. O sea, si tú pones a José aquí, el sueño de Dios acá, acá arriba, pero José era todo lo contrario. Al parecer se alejaba y se alejaba y se alejaba de lo que algún día él había visto en su sueño, ¿no? Y se alejaba y se alejaba. Pero no era así. Desde la perspectiva de Dios, el dolor y el sufrimiento de José solamente lo estaba acercando a lo que Dios quería hacer con ellos. O sea, la perspectiva de Dios, como dice Isaías capítulo 55, versículos 5 y 6, que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y la manera de obrar de Dios muchas veces no va a ser con nuestra lógica o con tu lógica. O sea, lo que vimos el día de ayer o antier
con todo lo que está sucediendo, no está ajeno a lo que Dios está haciendo en el mundo. Que inclusive yo me apropio de las palabras que le dijeron a Habacuc. Oye, Carlos, si yo te contara lo que estoy haciendo, no me lo vas a creer. ¿Para qué te lo digo? Estoy haciendo una obra. Estoy llevando a cabo mi obra. Con todo lo mal que tú estás viendo en la sociedad, estoy llevando a cabo mis propósitos y mis planes en la vida de José. En medio de todo lo que le hicieron sus hermanos, Dios estaba llevando a cabo sus planes. Y de repente, cuando menos lo esperaba, José en la cárcel le interpreta su sueño a un panadero y a un copero, y de repente el copero por ahí tenía como que problemas para recordar, pero en una de esas recuerda y dice, yo me acuerdo que había alguien que interpretó mis sueños, y lo llevan como el primer ministro de Egipto. Increíble, ¿no? Dios llevó a cabo sus propósitos en medio del dolor y el sufrimiento de la vida de José. Y Dios estaba llevando a cabo sus propósitos utilizando una nación cruel y presurosa que era Babilonia en ese tiempo. Dios estaba llevando a cabo sus propósitos. Así que, ¿cuál fue la respuesta de Habacuc ya más adelante, mis hermanos? ¿Cuál fue la respuesta de Habacuc? Habacuc como que era medio cabezón. ¿Por qué? Porque él primero le pregunta a Dios, ¿y por qué? ¿Y por qué, Señor? Y todavía Habacuc tiene una segunda objeción, y todavía no me cabe el 20, Señor. O sea, tú quieres utilizar a los babilonios para traer juicio a Israel, pero todavía no me cabe. O sea, tú vas a utilizar a una nación más cruel, más pecadora que nosotros, como que todavía no me cabe, Señor. Pero en el capítulo 2, ¿qué sucede? Mira el cambio de lo que sucede. Habacuc, capítulo 2. Y dice, versículo 1, y ahí dice Habacuc, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y lo que he de responder tocante a mi queja. La otra versión lo voy a leer también, y dice esto: subiré a mi torre de vigilancia, y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. O sea, Habacuc lo que va a hacer es, voy a esperar. No me voy a desesperar. Porque ¿qué es lo que sucede en medio de hoy en nuestra sociedad cuando ocurren cosas como las que vimos en estos días? Hay una gran falta de sentido de paz, hay falta de paz, hay incertidumbre. Hay una gran crisis que nos lleva a tener miedo, que nos lleva a desesperarnos, que nos lleva a lo mejor a tomar decisiones apresuradas, que nos puede llevar a muchas cosas, a perder la tranquilidad. Pero lo que dice Habacuc es, voy a esperar, voy a estar tranquilo y voy a ver qué se me va a decir. Mis hermanos, y yo creo que la mejor manera de esperar es viendo qué nos dice el Señor en su palabra. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? O sea, que nosotros entremos a ver qué nos dice el Señor. O sea, mis hermanos, ¿cómo está su vida devocional en la Biblia? ¿Cuánto tiempo te das tú para meditar en la Biblia? ¿Cuánto tiempo tú te das para orar, para estar? Pero, mis hermanos, a veces nosotros perdemos la tranquilidad, perdemos la paz, porque a veces no estamos meditando en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice uno de los profetas? Tú llenarás de completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú llenarás de completa paz. Y mis hermanos, sinceramente, a veces en lo humano, sí sentimos miedo, sí sentimos aflicción, y es normal. Y yo creo que el miedo hasta en cierto sentido es bueno. Hasta en cierto sentido es bueno cuando el miedo cumple su propósito de alejarnos de las cosas malas, pero también el miedo nos puede paralizar y nos puede ir más allá de lo que realmente es su propósito. Y nos puede frenar y nos puede paralizar. Por eso a Satanás se le describe como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabe qué hacen los leones? Lo que hacen los leones es rugir,
Y dicen por ahí que los decibeles, creo, así se le llama al sonido, los decibeles a los que ruge un león, un venadito puede estar a 10 kilómetros o más. Y dice que cuando un león ruge, puede rugir a 10 kilómetros, pero si el venado no lo ve al león, solamente lo escucha, piensa que al león ya lo tiene aquí atrás, y el venado se queda paralizado. Y ya no hace nada más y se queda ahí. Porque el león tiene la capacidad de, con su rugido, paralizar. Y al parecer, lo que está diciendo Pedro en eso es que el Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. O sea, Satanás puede rugir, ¡guau!, y con eso quiere paralizarlo, ¿no? Pero Habacuc dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que lo leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Qué es lo que está diciendo aquí en pocas palabras Habacuc? No va a ser en tu tiempo. No va a ser en tu tiempo, porque si tú lo quieres así ya, una solución, no, Habacuc, no, ese no. La solución, o lo que yo estoy haciendo, o lo que tú vas a ver, va a tardar en venir, pero escríbela y va a tardar. Ahorita las cosas van a seguir igual. Ahorita vas a seguir viendo lo mismo, como si yo no estoy haciendo nada. Va a tardar, pero eso no quiere decir que yo no esté haciendo nada. Eso quiere decir que yo estoy llevando a cabo mis planes como yo quiero, no como tú esperas. Versículo 4. Y ahí es cuando se conciben uno de los textos más importantes que ha afectado a la iglesia en todos los tiempos. Pero ¿qué dice? Habacuc capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La fe es una característica importante de la iglesia. La fe es una característica importante de todos los hermanos. La fe es algo que nosotros debiéramos cada día de estudiar, de recalcar, de meditar. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Ahora, dos tipos de personas que hay en la sociedad al día de hoy. Dos tipos de personas que hay en la sociedad. ¿Cuáles son? Versículo 4. Se lo voy a leer de otra versión, el versículo 4 también, pero el primer tipo de persona son los orgullosos. Son los orgullosos, y miren qué es lo que dice esta versión. Mira, los orgullosos confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Ese es el primer grupo de personas. Pero, contraste, el segundo tipo de personas, el justo por su fe vivirá. Por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Y hay algunas traducciones que aquí hay algunas dificultades para traducir la palabra fe. Y algunas la traducen como: pero el justo por su fidelidad a Dios vivirá. Bueno, mis hermanos, el primer tipo de personas es el tipo de personas que no espera a ver lo que Dios dirá. ¿Qué respuesta? Son los que niegan a Dios, son los que rechazan a Dios, son los que confían en sí mismos, son los que confían en su sentido de poder, son los que confían en su poder económico, son los que confían en lo que pueda hacer, pero no confían en Dios. Y por lo tanto desechan a Dios, y esas personas son catalogadas como los orgullosos, porque buscan todo tipo de soluciones menos a Dios. Y en segundo lugar, pero el justo, ¿qué es lo que hace el justo? El justo vive por su fe, el justo vive por su fidelidad a Dios. Mis hermanos, nosotros debiéramos ser las personas que nos cataloguemos por ser el segundo tipo de personas, que vivamos por nuestra fe, confiando en Dios. Y cuando nosotros tenemos una perspectiva de quién es Dios y lo que hace Dios, es cuando nosotros podemos decir que lo que dice Pablo en Filipenses, es que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, nos guardará de las aflicciones.
Qué bonito es eso, ¿no? Que cuando nosotros tenemos una perspectiva teológica correcta de la situación en el mundo, qué paz viene a nuestros corazones. Y esa paz no es como el mundo la da. Lo que dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, y mi paz no es la paz que el mundo les da. ¿Y cuál es la paz que el mundo da? ¿Cuál es la paz que el mundo trata de dar, no? Y bueno, el mundo trata de dar una paz ficticia, momentánea. Hay muchas cosas que traen paz a nuestras vidas, claro que inclusive pueden ser un buen medio, pero cuando las personas ponen todas sus esperanzas en los medios que el mundo da, el mundo del entretenimiento, el mundo de las noticias, ¿qué es lo que dicen las noticias? No se preocupen, no se alarmen de lo que está sucediendo en la sociedad. Dan una falsa esperanza, dan un falso sentido de seguridad. Pero para el cristiano es la perspectiva teológica de la realidad y del mundo, es que hay un Dios soberano gobernando por completo y que a Él no se le sale nada de sus manos, nada de sus planes, nada acontece fuera de sus planes. Y por lo tanto tener esta perspectiva teológica nos hace sentir paz y seguridad. Nos hace sentir paz y seguridad. Lo que vemos nosotros en el mundo, lo que nosotros podemos contemplar en el mundo, no se le está saliendo a Dios de control. Espérate a ver lo que Dios va a hacer. Escríbela en tablas. Medita en la palabra. Guarda, como dijo David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mis hermanos, hay una anécdota que creo que puede encapsular lo que estoy tratando de decir a continuación. Que había una vez un señor que tenía un hijo. Y este hijo sale de su casa y dice que se encuentra con un caballo. Se encuentra con el caballo y lo que hace este jovencito es traerse el caballo a su casa. Y dice que el papá, cuando lo ve al muchacho, le dice, oye, ese caballo, no, pues me encontré el caballo. Y el papá piensa, dice, qué suerte de mi hijo, ¿no? Que se encontró un caballo. Y dice que viene el vecino, y dice, vecino, ¿y ese caballo qué? No, pues mi hijo se encontró este caballo. Y el vecino dijo, qué suerte de tu hijo que se encontró un caballo tan bonito. Yo creo que el vecino era negociante, ¿no? Dijo, todo lo que puede sacar con ese caballo. Qué suerte, no sé. Pero bueno, y dice que pasa un día y al otro día el muchacho estaba tratando de domar al caballo. Y se cae y se fractura el pie. Y viene el vecino y dice que le dice al papá del muchacho, ¿qué le pasó a tu hijo? Y el papá le dijo, lo que pasa es que estaba tratando de domar al caballo, pero el caballo lo lanzó al piso y se fracturó el pie. Y el vecino dijo, qué mala suerte. Híjole, qué mala suerte, ¿no? Que el caballo que trajiste pues le fracturó el pie a tu hijo. Y bueno, dice que ya se va el vecino y al otro día, ¿qué creen que ocurrió? Vino una banda de armados y dice que empezó a llevarse a todos los muchachos en buen estado para poder raptarlos y poder llevárselos. Y dice que se empezaron a buscar en todas las casas y cuando llegan a la casa del señor, dice que ya están a punto de llevárselo, se dan cuenta que tiene el pie fracturado y dicen, no nos sirve, y lo dejaron. Y el vecino llega, ¿no? Otra vez. Y vecino, oye, se llevaron a mi hijo, el tuyo, ¿no se lo llevaron? Y dice, no se lo llevaron porque tenía el pie fracturado. ¡Qué buena suerte, vecino, que no se lo llevaron! ¿Cuál es el punto de esto, mi hermano? El punto de esto es que tú y yo no tenemos el panorama completo de lo que sucede en el mundo, pero sí tenemos una fe que nos hace ver la realidad de lo que Dios es. Y la fe es la confianza que tenemos de que un Dios resucitó hace 2000 años, que vino y que entró al mundo, y que hizo una obra. Y de hecho, cuando Pablo predica su sermón en el capítulo 13 de los libros de los Hechos, Antioquía cita a Habacuc. Y mira qué es lo que dice.
Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 41. Alguien que me ayude a darle lectura, por favor. Hechos 13:41. Dice: mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. ¿Cuál es el contexto en el que Pablo cita a Habacuc? ¿Cuál es la obra? Que Dios mandó un hombre a la tierra, mandó a su hijo a la tierra. Y esa obra no es como tú y yo lo pudimos haber concebido, o no es como los judíos lo pudieron haber concebido. En ese tiempo, imagínate que te hayan dicho, ¿sabes qué? Israel va a ser liberado del yugo de la esclavitud del pueblo romano. Y que eran lo que los judíos pensaban. Lo que los judíos pensaban era, va a venir un libertador y por mano dura nos va a librar. Por mano dura nos va a librar de todo lo que está aconteciendo. Y en ese contexto, al parecer, Pablo cita a Habacuc y dice, no, es una obra que ustedes no la van a creer. Pero Dios, por medio de la debilidad de un hombre, que no era débil en realidad, pero él se hizo humano, vino al mundo, se metió al mundo, y en lugar de venir con un ejército, él vino con amor. Él vino predicando el arrepentimiento, él vino predicando el cumplimiento de los tiempos. Y él dijo, todo aquel que esté cansado y cargado, venga, porque ligera es mi carga, ligero mi yugo. Vengan a mí todos los que estén cargados y desechados. Vengan a mí. La puerta va a ser estrecha, va a ser difícil, pero no hay otra puerta, no hay otro camino, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es la solución para todo lo que estamos viendo, mis hermanos? La solución es Cristo. Esa es la obra tan grande que probablemente para el tiempo de Habacuc no sabía lo que estaba aconteciendo en el mundo, y tú y yo no hemos visto lo que va a acontecer en el futuro. No hemos visto cómo termina la historia, aunque sí sabemos cómo termina, ¿no? Sí sabemos cómo termina la historia, y eso nos debe dar una perspectiva correcta del futuro. Oramos, mis hermanos. Padre, en esta hora te doy gracias. Te doy gracias por ayudarnos a comprender que esa obra tan maravillosa que tú has hecho es la obra de Jesucristo. Esa obra que tú le dijiste a Habacuc, yo estoy haciendo algo que si yo te lo cuento no me lo vas a creer. Pablo la cita en referencia a la obra que Cristo hizo en el mundo. Señor, nosotros podemos desesperarnos, podemos tener un sentido de perplejidad, como también la tuvo Habacuc en su tiempo. No podemos saber qué está sucediendo en el mundo el día de hoy, con todo lo que está aconteciendo. Sin ti es imposible tener una referencia correcta de lo que está aconteciendo en el mundo. Y por eso el mundo entra en pánico, por eso el mundo entra en desesperación. Y ahora no estoy diciendo yo que no tengamos prudencia al andar. No estoy diciendo que debemos de andar de manera imprudente por las calles como si nada pasara. Tenemos que cuidarnos, pero no podemos vivir como vive el mundo, sin paz. No podemos estar perdiendo la tranquilidad por lo que acontece en el mundo, porque sabemos que todo lo que acontece en el mundo, de alguna manera tú lo has permitido, lo has establecido. Mi mente simplemente no lo puede concebir, Señor.
todo lo que tú estás haciendo en el mundo, pero confiamos en que tú, Señor, estás llevando a cabo tu obra, y por eso el justo por su fe vivirá. Por eso el justo por su fidelidad a Dios vivirá. Por eso el justo está como una roca, está anclado a la roca. Y por eso dijo Habacuc al final, en el capítulo 3, en la oración: Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos y hazla conocer. Pero esa obra que tú estás haciendo, tú nos has encargado a nosotros el darla a conocer a todo el mundo. Tu evangelio glorioso necesita escucharlo todo el mundo, Señor. Esa es nuestra tarea en medio de esta generación con tanta crisis en el mundo. Que tú, Señor, nos has encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación, para que vayamos y lo compartamos en medio de tanta confusión, en medio del dolor, en medio de las crisis. La solución es Cristo. Cristo, tú eres la respuesta para este mundo caído. Tú eres, Señor, la salvación. No es Batman, no es Superman, no es ninguna de esos superhéroes. El único que tiene el poder para transformar al mundo y renovarlo eres tú, Señor. Y espero que esta predicación haya traído consuelo, haya traído perspectiva y nos ayude a caminar de una manera tranquila, con paz, y que nos ayude a hacer tu voluntad, dando a conocer tu obra. Así que, Señor, si aún todavía viene más mal a nuestro bello estado, al mundo, si todavía la maldad se ha de multiplicar, que no nos extrañe que también en el tiempo de Habacuc la maldad se aumentó. Pero tú le dijiste a Habacuc, la visión, aunque va a tardar, pero espérala, se va a cumplir. Y yo sé, Señor, que tú estás retardando tu promesa, no por capricho, sino que, como tú lo dices en tu palabra, tú estás esperando a que el impío se vuelva de su camino. Y como dice Isaías, buscad a Jehová en tanto que puede ser hallado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Ayúdanos a estar firmes, Señor, firmes en los caminos. Ayúdanos a afirmar nuestro camino. Si es que no estamos bien contigo, si es que no tenemos una comunión contigo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque estos no son tiempos para andar jugando al cristianismo. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a afirmar nuestra vida de fe contigo. Sé tú, Señor, quien produzca el querer como el hacer por tu buena voluntad, y que a través de ello te demos la gloria. Todo esto te lo pedimos, Señor, y te agradecemos por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Amén.